L'association 24 août, nous sommes des fils et filles descendants de républicains espagnols et nous avons décidé de porter la mémoire du 24 août parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens en France, en Espagne et à Paris même ne connaissaient pas cette histoire de l'avant-garde de la 2e DB qui rentre à Paris le 24 août et qui était composée essentiellement d'Espagnols, dont beaucoup de libertaires espagnols que nous avons choisi de porter et de défendre la mémoire. Évidemment, quand on porte cette mémoire, on ne peut pas s'arrêter à ce 24 août. C'est toute la mémoire de leur combat, de leur vision de la société et de leur idéal, de la façon dont ils avaient envie de porter cette révolution qu'ils avaient entamée en Espagne et ce combat pour la liberté et surtout contre le fascisme. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'inviter Balthazar Garzón grâce à des associations aussi madrilènes dont Elsa Osaba est représentante ici. Et parce que nous pensons que la querelle argentine et le combat contre l'impunité des bourreaux, pour la justice, pour l'ouverture des fosses communes, pour la révision et l'annulation des procès franquistes font partie du combat de la mémoire historique. Donc c'est un moment qu'il nous faut saisir et c'est pour ça que nous avons provoqué cette conférence. Je voulais, avant de terminer, remercier aussi la mairie de Paris, le personnel de l'auditorium et surtout cette équipe fabuleuse de la mémoire combattante de la mairie de Paris qui, pendant toute cette mandature, nous a soutenus depuis la marche de 2014 sur les traces des hommes de la Nueve, en passant par toutes les plaques qui, aujourd'hui, à Paris, révèlent la présence des Espagnols et leur combat, les jardins aussi, et en même temps, et la fresque, cette fresque qui est rue Esquirol dans le 13e arrondissement, pour arriver au 33 rue des Vignoles, qui a été le siège de la CNT espagnole en exil, qui est aujourd'hui encore le siège de la CNT, le siège de Flamenco, où il se passe beaucoup de choses, et qui, grâce à la mairie de Paris, va devenir un centre mémorial du mouvement libertaire espagnol et français. Donc, pour nous, c'est très important. C'est une mandature qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et donc, nous voulions remercier Madame Vieux-Charrier et tous ses collaborateurs, puisque pour Madame Vieux-Charrier, ça sera son dernier mandat. Je vais passer la parole à Ramon, qui va vous présenter notre intervenant, si besoin est de le présenter encore. Bonsoir, merci d'être si nombreux. Eh bien, comme on dit couramment, on ne présente pas le juge Garzón, mais je vais juste rappeler quelques faits. Il a commencé sa carrière de juge en contribuant au démantèlement de réseaux mafieux infiltrés dans certains organismes d'État, comme l'unité centrale antidrogue de la Guardia Civil. Dans les années 90, s'étant vu confier le dossier de la lutte contre l'organisation ETA, il n'hésita pas à faire condamner des membres du gouvernement socialiste de l'époque qui menaient ce qu'on a appelé la sale guerre contre ETA. C'était l'affaire des GAL, les groupes antiterroristes de libération. Il a aussi entamé les procédures contre la Banque de Bilbao, qui est la deuxième banque d'Espagne, pour blanchiment d'argent. Il a mené l'enquête sur les activités toujours de blanchiment d'argent qui étaient liées à la mafia russe en Espagne. Il est aussi avocat et coordinateur de la défense juridique du lanceur d'alerte Julian Assange. Il avait également engagé des poursuites pour génocide contre des fonctionnaires argentins pour la disparition de citoyens espagnols en Argentine pendant la dictature de 1976 à 1983. Il est surtout connu au niveau international pour avoir lancé un mandat d'arrêt le 16 octobre 1998 au niveau international contre l'ex-dictateur Pinochet afin de l'interroger sur la mort et la torture de citoyens espagnols au Chili à la suite du coup d'État de 1973. En 2008,
À la demande de familles et d'associations, il ouvre une enquête sur les disparitions survenues pendant la guerre d'Espagne et sous la dictature franquiste. Enquête qui se heurte à la loi d'amnistie votée en 1977 pendant la transition démocratique. Ce sera le prétexte pour 3 organisations d'extrême droite de porter plainte contre lui. De nombreux citoyens et intellectuels dénonceront cette procédure judiciaire lancée par ces 3 organisations et des manifestations de soutien au juge Garzón auront lieu en Espagne. En février 2012, il est suspendu de la magistrature pour 11 ans pour avoir ordonné l'écoute et l'enregistrement de conversations entre des suspects incarcérés et leurs avocats. C'était dans le cas de corruption le plus grave en Espagne visant le Parti populaire. Au mois de janvier de cette année, le Comité des droits humains de l'ONU a admis sa plainte contre l'État espagnol. Toutefois, la décision de la Cour suprême espagnole a mis un terme à sa carrière, momentanément. Baltasar Garzón s'est grandement consacré au travail de mémoire mené en Espagne pour obtenir réparation pour les victimes du franquisme, contre l'immunité accordée aux bourreaux et pour une vérité historique portée à la connaissance de tous. C'est dans le cadre de ce combat auquel participe également notre association 24 août 1944 que nous avons le privilège de compter sur sa présence aujourd'hui, ici, à Paris. Et je vais donc lui céder la parole. Gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí. Gracias a la Asociación 24 de agosto y a todas las amigas y amigos que han hecho posible que este acto se celebre. Gracias al Ayuntamiento de París por cedernos este espacio y le deseo la mejor de las suertes a mi amiga Ana Hidalgo en su desafío electoral. Como no soy francés, lo puedo decir. Queridos amigos, salud y república. En un país republicano como Francia no puedo empezar de otra forma, ya que en el mío tenemos una monarquía impuesta. Bien me vale aquí decir en vez de París, bien vale una misa, bien vale decir un viva la República. Realmente hablar del franquismo y de sus consecuencias no es grato para a nadie y en particular para mí, porque estas consecuencias todavía se siguen produciendo al día de hoy, después de casi 40 años de dictadura y 40 años de democracia en España. Creo que si hay un elemento nuclear, una fuerza específica en toda esta historia de injusticia continuada en España, es la fuerza de las víctimas. Las únicas que desde el comienzo de la represión hasta el día de hoy han estado y siguen estando en primera línea han sido y son las víctimas. Los demás, las instituciones, han sido o hemos sido coyunturales. Y desde luego no puedo estar contento de, como español, tener que decir esto. Me gustaría poder decir algo diferente. Me gustaría decir como en Argentina que ha habido respuesta desde la justicia, que ha habido respuesta desde las instituciones, o como desde Chile, con menor o mayor éxito, pero la ha habido. En España es que no ha habido nada. Nada es nada desde la justicia. Tengo también que, en honor a la asociación del 24 de agosto, rendir un homenaje
a nuestros compatriotas que ese día 24 y 25 de agosto de 1944 entraron en París y fueron los primeros republicanos españoles deportados, exiliados, que dieron su vida también contra el nazismo, liberaron París en unión de otros muchos, pero ahí estuvieron. Y aquí en este ayuntamiento está la placa conmemorativa. Para mí esta tarde ha sido un honor poder hacerme una foto debajo de esa placa de esos héroes durante tanto tiempo olvidados. El problema de las víctimas del franquismo no ha sido solo el negacionismo de su existencia durante 40 años. Es más grave, porque después de la muerte del dictador, institucionalmente no se reconoció tal calidad hasta una ley que la conocemos como de memoria histórica de diciembre de 2007. Sumen ustedes los años para que por primera vez institucionalmente en el Parlamento Democrático de España hubiera una ley, y esa ley se aprobó sin los votos, por supuesto, de la derecha. Es muy grave. La primera exhumación que se hizo en España se hizo de forma particular y en el año 2000, 1936, año 2000, por primera vez, sin ningún tipo de apoyo. Después, hasta el día de hoy, tenemos una normativa que permite, en muchos casos, de forma muy dificultosa, las exhumaciones, y mucho menos a otro nivel desde la justicia, como ahora indicaré. El gran debate de hoy día para la derecha y la extrema derecha en España es si se aprueba el PIN parental o no, es decir, si discriminamos ante una educación pública a unos alumnos u otros en razón de su tendencia religiosa. El PIN parental es que los padres quieren controlar la educación pública, por ejemplo, cuando se hable del colectivo LGTBI, porque eso parece ser que corrompe a sus hijos. O sea, ese es el gran debate de la extrema derecha, entre otras cosas. Yo no supe, como ninguna de las personas que estén aquí y que sean españoles o descendientes de españoles, nunca supe por la educación pública en España qué había sucedido en la guerra civil, pero es que tampoco lo supe en democracia. Nunca hubo una información sobre qué había ocurrido en nuestro país. Las conversaciones sobre el franquismo y sobre la guerra civil eran en voz muy baja. Yo recuerdo que cuando en casa hablábamos de estos temas, mi madre cerraba las ventanas por el miedo a qué podía suceder. Y eso no tan lejos, ya entrada la democracia. Había una razón. El hermano mayor de mi madre, mi tío Gabriel, había sido comisario político del ejército republicano. Pero lo había sido porque, siendo un hombre conservador, católico, apostólico y romano, decidió cumplir con la legalidad y defender a la República frente al golpe de Estado. Y cuando mataron al primer comisario político de su unidad, mataron al segundo, no quedaba nadie y él hablaba muy bien y le dijeron tú. Por esto estuvo condenado a muerte y finalmente obtuvo el perdón
Y yo conocí de la guerra civil y de la represión por lo que él me contaba desde pequeño. Durante 35 años, mi tío Gabriel no pudo hablar con su gran amigo Sebastián, que también había sido parte del ejército republicano. Durante 35 años en un pueblo de 1.700 habitantes. Yo cuando era pequeño hacía de correo. Yo no sabía qué era aquello, pero mi tío Gabriel, que vivía con mi madre, con nosotros y su madre, decía, baja y pregúntale a Sebastián si está bien, si hoy sale al campo. Eran agricultores. Y yo corría y le preguntaba. Y Sebastián decía, dile que estoy bien, pregúntale si él va a salir al campo. Y así me pasaba la vida. Y yo no entendía nada. Y cuando nos fuimos a un pueblo mayor, Linares, en Jaén, cuando los hermanos de mi madre venían a ver a mi abuela que vivía con nosotros, porque ella era la única hija, no había ningún problema, salvo cuando venía el tío Gabriel. El día de antes, la Guardia Civil, por arte de magia, se presentaba en mi casa y preguntaba muy amables a mi madre, a mi padre, cómo estaba la familia, cómo estábamos nosotros, qué se contaba Gabriel. Y yo decía, ¿por qué preguntarán siempre por mi tío Gabriel? Cuento esta anécdota que son un pequeño ejemplo de otras muchas historias más cruentas, para dar idea de hasta qué punto la dictadura franquista durante casi 40 años pesó como una losa de granito y en cierta forma sigue todavía pesando en muchos ámbitos de la vida institucional de las personas en España. Yo recuerdo en el juicio contra mí por investigar los crímenes franquistas, yo pedí que 8 víctimas vinieran a declarar. No porque yo necesitara que me defendieran, sino porque sabía que era la única vez que iban a poder comparecer ante un tribunal a contar su historia. Y desgraciadamente, así ha sido hasta el día de hoy. Solo en esa ocasión, ante los jueces del Tribunal Supremo, que son ciegos, sordos y mudos, bueno, mudos no tanto, tuvieron que oír esos 8 testimonios de unas víctimas que hasta ese momento no podían haber hablado. 2012, 1936, 2012. Por primera vez, ante un tribunal de justicia, pudieron exponer su testimonio. Lo cierto es que la justicia española ha estado ausente de todo lo que se refiere a los crímenes franquistas. Tan ausente que hasta el día de hoy ni siquiera coopera o colabora con la justicia argentina, que es el único lugar donde en este momento hay un procedimiento abierto para investigar los crímenes franquistas. Argentina, que acudió a España en el año 1996, porque las leyes de obediencia debida y punto final, leyes de impunidad, impedían investigar los crímenes allí, y España lo hizo posible con un resultado óptimo después en Argentina. No ha sabido España hacer lo propio, cuando, cerrando las puertas a las víctimas, no colabora siquiera con la justicia argentina. Esa es la gran falsedad, la gran contradicción de la justicia española y de gobiernos españoles, sean de derechas o de izquierdas. Esa es la gran realidad.
a día de hoy. La ley de memoria histórica en España fue muy pequeña, muy corta. No se atrevió. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero argumentó en ese momento que prefería hacerla pequeña para... Aquí abro un paréntesis. Y es un pecado capital que tenemos los españoles. Y es el miedo reverencial que le tenemos a la derecha y a la extrema derecha. Lo llevamos en los genes. Es tremendo. Se le perdona todo a la extrema derecha y a la derecha. Pueden decir la mayor barbaridad que se pueda decir o hacer, que se les permite. Y después el autoanálisis que hacemos es que lo hacemos mal desde la izquierda, o sea, es de locos. Y es consecuencia de los 40 años de dictadura. Parece que nos perdonan la vida sistemáticamente. Cierro paréntesis. Cuando fue la transición en España, que siempre se ha dicho que ha sido un modelo internacional, yo no lo creo. No lo creí entonces. Fui de esa minoría que dijimos que había que hacer ruptura. El transcurso del tiempo nos ha dado la razón, porque ahora tenemos aquella transición que hace aguas por todas partes. Pero en ese momento histórico se optó por la continuidad. En 2007 se optó por hacer una ley de memoria histórica, como digo, de muy corto alcance. En 2008 se inició un proceso judicial que se cerró automáticamente. Quienes siguieran las noticias de 2008 de los medios de comunicación de la derecha española y las declaraciones políticas de la derecha, parecía que estábamos en el 36, que estábamos al borde de la guerra civil. Pero es que hubo más de uno y más de dos intelectuales progresistas y de izquierdas que nuevamente, en aras a la transición, dijeron: no, es mejor dejarlo. No entienden la memoria y no entienden la fortaleza de las víctimas, no la entienden. Yo la he aprendido de las víctimas, del contacto con ellas, de ver, de oírlas, de escucharlas, que no es lo mismo oír que escuchar, como bien sabéis. Por tanto, la gran otra nueva equivocación ha sido esta: ceder en ese momento. Ya sabíamos que la derecha no iba a firmar esa ley, pero consiguió que se recortara. Esto es como los Estados Unidos de Norteamérica, que nunca firman ningún tratado internacional, pero consiguen que se rebajen todos los postulados. Y luego dicen: no lo firmo. Y entonces nos quedamos así. Pero es que llega el momento actual y tenemos otra vez la oportunidad, y así lo lleva en su programa el Partido Socialista y Unidas Podemos, coalición que gobierna España en este momento. Y se prepara una nueva ley de memoria histórica, que es necesaria para, pensábamos algunos, para recoger todo aquello que la ley de 2007 no había introducido. Es verdad que incluye cosas muy positivas: bancos de ADN, potenciación de las exhumaciones, un régimen sancionador para el incumplimiento, pero nuevamente está ausente la justicia. Y no ya la justicia penal, ya hay un procedimiento en Argentina. Siquiera la justicia restaurativa, siquiera la justicia transicional, siquiera el derecho a la verdad. ¿Y qué es lo que se elimina? La Comisión de la Verdad. ¿Y qué era lo que se prometía en 2017, 4 de diciembre,
por el Partido Socialista por boca de su secretario general Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno? La Comisión de la Verdad. ¿Qué ha ocurrido entre 4 de diciembre del 17 y hoy para que la Comisión de la Verdad haya desaparecido de las prioridades del Gobierno? Esperemos que en el trámite parlamentario los demás grupos vuelvan a introducir. Porque, y termino, porque de todos los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, incluida la memoria, y a las garantías de no repetición, la base de todas ellas es el derecho a la verdad. Y yo antes creía, y esta afirmación mía puede ser ciertamente polémica, antes creía que era la justicia. Ahora ya no me lo creo. No, es la verdad, que lleva justicia también. Justicia restaurativa. Y es mucho más difícil que la simplemente retributiva, es decir, meter en la cárcel a alguien y que se quede ahí. Un día hablaba yo con mi buen amigo y maestro, el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, en Lisboa, y hablábamos de cómo éramos, optimistas o pesimistas. Y él decía que era pesimista absolutamente. Y yo le decía, maestro, eso no es verdad, porque si no, con 80 años no sigues moviendo masas de jóvenes cuando hablas. Y él me decía, ¿y tú? Digo, yo no soy optimista, no soy pesimista. Tenemos que encontrar un término medio. Y hablamos durante un rato. Y al final llegamos al acuerdo de que éramos pesimistas positivos. Es decir, sabemos que esto es muy difícil cambiarlo, pero tenemos la esperanza de que cambie. Por tanto, hay que seguir peleando. Eso me trajo a la memoria, una anécdota posterior me trajo esta a la memoria y por eso las cuento juntas. En una conversación entre Fernando Berry, un cineasta y filósofo argentino, y Eduardo Galeano, escritor uruguayo, pensador, donde los haya, estaban compartiendo una conferencia en Cartagena de Indias. Y al final de la conferencia, un alumno le preguntó a Fernando Berry, maestro, ¿para qué sirve la utopía? Entonces Fernando Berry reflexionó un poco y dice, yo mismo me lo pregunto cada día. Y pienso, si miro la línea del horizonte y ando 10 metros, se me aleja otros 10 metros. Si sigo 20, nuevamente se me aleja 20 más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y todos se quedaron así, dice, para caminar. Eso es lo que las víctimas, a pesar de todos los pesares, quienes estamos aquí, hacemos. Caminar buscando que algún día esa línea del horizonte se quede quieta y la alcancemos. Nos queda mucho camino por recorrer. Estamos en el momento en España, con esta nueva reforma que se intuye, de no quedarnos definitivamente atrás. Es el momento de plantearnos la ley de amnistía. La ley de amnistía, por su propia naturaleza, nunca contempló los crímenes
franquistas como crímenes de lesa humanidad. Estaban fuera. Nadie se planteó en ese momento. Nada. Si se lo llegan a plantear, en vez de un intento de golpe de Estado, nos dan 7. Es decir, no es verdad. No hubo ni uno solo. El senador Satrústegui, de designación real, hizo una leve mención a los crímenes franquistas y fue silenciado. Tenemos que superar esa visión de la ley de amnistía. No ocurre nada si se aborda esa investigación a través de una comisión de la verdad. Si realmente las víctimas son tenidas en cuenta, más allá de algunas reuniones con ellas. Son la memoria viva. Si no es así, vamos muy mal. Y además, las víctimas del exilio, y bien saben, o sabéis, muchos y muchos de los que estáis aquí, de lo que hablo. Casi 500.000 de españoles y españolas salieron forzados tras la guerra civil. Muchos volvieron, otros perdieron la vida, otros buscaron otros horizontes, pero todos ellos dieron su vida, aunque no la perdieron al final, por la República, por la legalidad republicana. Por tanto, la exclusión que se ha hecho de ellos durante tanto tiempo que prácticamente ni aparecían como parte de las víctimas, eso debe desaparecer. 2019 fue el año del 80 aniversario del exilio. Bien está que se hagan reparación, bien está que se reconozca, pero ahora toca trasladarlo a iniciativas legislativas. Si no se hace así, nuevamente estaremos mintiendo a las víctimas y al mundo. Perdónenme, puedo hablar en español y en francés al mismo tiempo. Je quería agregar algo sobre el crimen de lesa humanidad. Je voulais ajouter quelque chose à propos du crime contre l'humanité. La juge argentine, la jueza argentina María Sermini Cubría, a demandé dans le cadre de son instrucción, pidió en el marco de su instrucción. No tengo que hablar en español, tengo que hablar en francés solamente. Bueno, vos lo sabés de todas formas. No hace falta que je traduzca. Le magistrat argentin a demandé dans le cadre de son instruction l'extradition de plusieurs responsables espagnols. Et la motivation en 2014 pour l'un d'entre eux a été de dire qu'en aucun cas il ne s'agissait de crimes contre l'humanité, que les supposés crimes qui avaient été perpétrés ne pouvaient pas être considérés comme tels parce qu'ils n'avaient pas été commis dans le cadre d'un plan systématique d'élimination, mais qu'il s'agissait d'actes de torture, éventuellement, d'actes de torture commis par des fonctionnaires de l'État de manière isolée. Donc vous voyez que c'est une argumentation qui a sévi au moment de la loi d'amnistie, mais qui continue à être en vigueur. Bueno, es lo mismo que siempre se mantiene, ¿no? Siempre se dice el mismo argumento para negar cualquier posibilidad. Recientemente, hace 2 días, la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el último caso de pronunciamiento de la justicia española, ha decidido cerrar una investigación abierta por las víctimas con los argumentos de que el crimen de lesa humanidad no estaba previsto en su momento, ni el hecho de que estuviera en tratados internacionales era suficiente para que España lo investigara, hasta que no se reconozca como derecho interno. Es la misma argumentación que utilizaron contra mí, solo que tiene un pequeño defecto, y es que se olvidan
de lo que dice el artículo 15.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España. Por tanto, si está ratificado por España, forma parte del ordenamiento jurídico español. Ese pequeño detalle no se dan cuenta mis colegas cuando hacen esa afirmación. ¿Y qué dice ese artículo? Es el principio de legalidad internacional, que viene a decir que aunque no estuviera recogido expresamente en la legislación interna, hay obligación de perseguirlo si está reconocido como tal el crimen internacionalmente. Y en este caso, desde antes de la Guerra Civil Española ya venía formándose el crimen. Como no tenemos tiempo, no puedo contar la historia, pero eso está fuera de toda duda, salvo para los jueces españoles. Es la eterna lucha jurídica que tenemos en España, en que los jueces deciden que solo el derecho positivo interno, y quienes defendemos que España no es el ombligo del mundo, sino que forma parte de una comunidad internacional, y formar parte de la comunidad internacional tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y en este caso, el inconveniente es que tienen que investigar y no quieren hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el 28 de marzo de 2012 el Tribunal Supremo dictó una resolución que cerraba toda posibilidad de investigación de crímenes franquistas y a la vez decía que lo hacía para proteger a las víctimas? O sea, es el mundo al revés. Pero, bueno, en España todo es posible. Por mucho tiempo se dijo, España es diferente. Y realmente tengo que reconocer que al menos en esto sí es diferente. No para bien, sino para mal. Termino. Un segundito. ¿Puedo decir? Sí, pero termino con dos palabras. Sería, punto y aparte, sería injusto si no dijera que desde ayuntamientos, comunidades autónomas, asociaciones de memoria, asociaciones de víctimas, no se está haciendo muchas cosas y grandes cosas. Por tanto, a cada cual su parte de responsabilidad o de compromiso. Bien, solo una referencia más a la gran solidaridad internacional que hubo con España desde otros países. Ejemplos como Francia, como México, como Argentina, como Chile. Tenemos presente el Winnipeg, Neruda, el esfuerzo que hizo y consiguió. Argelia, asimismo Portugal, aunque el régimen salazarista eliminó pronto esa posibilidad. Solidaridad internacional. Eso es lo que a tantas personas salvó o creíamos que iba a salvar y lo consiguió. Y creíamos, y esta es un poco la responsabilidad que quiero compartir a nivel internacional, creíamos que el fascismo de Franco y su régimen iba a terminar con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí a todos y cada uno de los seres republicanos y al pueblo español se nos traicionó. En ese momento era el momento del apoyo y en Naciones Unidas se tuvo, pero después desapareció. No eludo la responsabilidad de nadie, pero sí me gusta constatar ese hecho. Hoy día que la solidaridad internacional se necesita tanto en la Unión Europea y en otras partes del mundo, cuando vemos que están llamando a las puertas de la Unión Europea expulsados interesadamente por un país como Turquía tantas víctimas,
recordar esa solidaridad internacional es justo y necesario. Y termino diciendo que ojalá más pronto que tarde podamos encontrar esa vía para hacer justicia a las víctimas del franquismo. Son decenas y decenas de miles que todavía necesitan esa reparación. Mi última visita a Chile, a final de enero, una de las víctimas del estallido social del 18 de octubre en adelante, lo menciono para que sepamos lo que está ocurriendo allí. 445 víctimas con estallido de globos oculares, 23 muertos, desaparecidos, violaciones, torturas, más de 3.000 detenidos como consecuencia de la represión orquestada por presidente Piñera y su gobierno. Me decía esta víctima, ¿hasta cuándo el pasado está presente en nuestra memoria? Y me hizo reflexionar. El pasado siempre está presente y en este ámbito hasta que la verdad, la justicia, la reparación se conviertan en la base de las garantías de no repetición. Y observar que no he dicho ni perdón ni reconciliación. Son dos términos que jamás utilizaré porque pertenecen a lo íntimo de las personas. Cada cual que perdone o que se reconcilie con quien quiera. Pero ninguna política de memoria se debe basar en la reconciliación y en el perdón. Se tiene que basar en otras muchas cosas, que son las que he tratado de decir aquí, pero no en un perdón impuesto, en una reconciliación impuesta. ¿Saben por qué? Porque llevan oculto el olvido, que es la base de esas imposiciones. Ahora sí he terminado y casi me tengo que ir porque Iberia no me espera. No, muchísimas gracias. Me dicen que me tengo que poner ahí de espaldas a vosotros para que me hagan una foto, para que vean todos los que estamos aquí. Cuestión de la comunicación. Yo quiero compartir un secreto con vosotras y vosotros, y es que le voy a decir a mi madre que no me he metido casi nada con las instituciones, ¿eh? Es una mentira piadosa, porque siempre me dice, hijo mío, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. Entonces le voy a decir que hoy he estado muy moderado. Vosotros me guardáis el secreto, porque le tengo que dar cuenta, ¿eh? Tiene 90 años y me lleva la agenda mejor que yo mismo. De modo que, bueno, muchísimas gracias a todos.